Profe, Dígame, Hillary. ya tenemos la respuesta de lo que nos hizo la vez pasada. Ajá. Bueno, que viéramos a ver si primero fue en la industria aeronáutica. No, en la industria militar. Profe, es que, o sea, seguimos buscando y sigue siendo en la industria aeronáutica. Incluso la materia que vimos con usted el 16 del mes 4, usted hizo referencia, bueno, a la historia, que en 1940 a 1950 fue donde salió el mantenimiento predictivo. Y de 1950 a 1980 el RCM y el CMMS, y que fue cundo hubieron muchos incidentes de avión. Y luego, en la del 16, fue cuando nos habló del RCM, que era una estrategia que se diseñó en la industria aeronáutica con el objetivo específico de disminuir la cantidad de accidentes de avión. Y fue cuando hizo su idea principal es que cada pieza de la aeronave tiene que realizar la función para la que fue diseñada estrictamente. Si no la realiza, entonces se cambia la pieza. Y también Nati, de hecho, encontró otras fuentes donde hablan que es en la industria aeronáutica. Entonces, Sí, pero la industria aeronáutica incluye la industria aeronáutica militar y la industria aeronáutica comercial. Yo creo que yo había leído en alguna fuente de información que el RCM inició en la industria aeronáutica militar. Esa era o sea, yo me refiero a la industria aeronáutica en general, ajá. pero tengo la idea de que en algún lado leí que fue en la industria aeronáutica militar donde empezó, o sea, fue en el ejército de los Estados Unidos donde empezó RCM. Pero no me crea, no soy especialista en RCM. Profe, la fuente que pusimos... ¿no es el MBC que habla usted? No, el MBC fue en tierra. Es que eso fue es diseñado desarrollado para en Estados Unidos. Sí, el MBC fue inventado en Estados Unidos, pero para la industria en tierra. Ese sí empezó porque ese sí lo estudié yo mucho y lo implementé. Pero el RCM, de ahí no me acordaba si era en... Pero bueno, no me haga caso. Igual si quiere revisamos más, pero ya sí. Yo también voy a revisar. Ajá, porque sí. Es que hacen referencia así como que en la industria aeronáutica, pero así, o sea, como en general. Tal vez no es que especifican que en la industria aeronáutica militar. Ajá. Ok. Sí, lo que dice, bueno, el profe también es que, bueno, como que empezó en la industria aeronáutica, pero la fuente, digamos, indica que fue hasta 10 años después, en 1970, cuando se empezó a involucrar un poco más la industria militar. Entonces, no sé si va por ahí. Ok. No, está bien, Gwendolyn. Voy a ver si yo busco, para ver si encuentro. En algún lado tengo que tener yo ese paper. Bueno, pero está bien, gracias por la aclaración. Bueno, entonces, ¿a quién le doy el poder? ¿A Gwendolyn? No, a Karina, pero no el que dice iPhone. Ah, ok, sí. El que dice Karina, sí. Karina Rojas. Ajá. Listo, Karina. Sí, voy. Voy. la 40, Cari. Listo, bueno, entonces para retomar toda la diapositiva, vamos a hablar ahora sobre algunas acciones preventivas para reducir la incidencia de los modos de fallo. Entonces, Gwendolyn. Sí, señor. Acérquese el micrófono a la boca, por favor, porque se oye lejos. ¿Ahí me escucha mejor? Y aquí está cayendo un aguacero que... Sí, acá también. Pero voy a intentar hablar lo más fuerte posible. Bueno, gracias, Gwendolyn. Bueno, profe. Ok, entonces estas acciones preventivas están relacionadas a estas fallas con la edad, que les decía que pueden estar asociadas también no solo a la edad, sino a otros aspectos como lo es la corrosión, la oxidación, la fatiga, etc.
Y se proponen estas dos acciones para poder reducir esta incidencia, ¿verdad? De lo que son los modos de falla. La primera era la restauración programada, que lo que busca es, como su nombre lo indica, restaurar la capacidad inicial del ítem, ¿verdad? O el componente antes de una edad límite que ya se especifica o que se determina, y esto sin tener en cuenta su condición aparente en ese momento. De la misma manera funciona el descarte programado, solo que en lugar de restaurar la capacidad, lo que hace es descartar este ítem o este componente. De igual manera lo hace antes del límite de la edad especificado y tampoco toma en cuenta su condición o cómo se encuentra en ese momento. Entonces, básicamente, las acciones preventivas que se tienen es la restauración programada y el descarte programado. Ahora vamos a seguir en la línea de lo que es el mantenimiento proactivo, pero en este caso vamos a hablar de lo que son las tareas predictivas, ¿verdad? Para esto vamos a empezar comentando un poco sobre lo que son las fallas potenciales y el mantenimiento en condición. Entonces, las fallas pueden mostrar algún tipo de advertencia, ¿verdad? Antes de que sucedan, perdón. Y entonces esto nos da algún tipo de aviso de que puede ocurrir una falla o que está en proceso de que ocurra. Entonces, esto va a permitir que se puedan tomar algún tipo de acciones y que se pueda prevenir antes de que el equipo pueda fallar completamente y que se puedan evitar consecuencias mayores, ¿verdad? Entonces, tenemos que las etapas finales de una falla se va a conocer como la curva PF, que es lo que vemos en pantalla en el gráfico de la derecha. Ahí podemos visualizar cómo comienza la falla, ¿verdad? Que es como el primer punto que tenemos en el gráfico. Y vemos cómo se va a deteriorar hasta que llega a un punto en donde es posible detectarlo. A esta detección se le denomina el punto P, que es la falla potencial. Y después, si esta falla potencial no se detecta, o bien se detecta y no se corrige, entonces puede llegar a alcanzar el punto F, que ya sería la falla funcional. Entonces podemos decir, ¿verdad? El punto P indica que la falla funcional está por ocurrir o que está en proceso de ocurrir, y esta falla potencial se detecta entre este punto P y este punto F, por lo que esto lo que permite es que se pueda tomar alguna acción para prevenir, como les decía, y evitar que se tengan consecuencias mayores debidas a la falla funcional. Ahora bien, las tareas que están diseñadas para detectar estas fallas potenciales se les denomina lo que son las tareas en condición. Ahora vamos a hablar un poco más específico sobre lo que es este intervalo PF, que es el que se venía mencionando en el gráfico anterior, ¿verdad? Este es el intervalo entre el momento que aparece la falla potencial y la degeneración, ¿verdad? Hasta que se convierte en una falla funcional. Esto también muestra lo que es la frecuencia con la que se tienen que realizar estas tareas en condición. Entonces, podríamos decir que en otras palabras, es el momento cuando aparece la falla potencial hasta que ésta se va degenerando, bien, va en declive, ¿verdad? Hasta que se convierte en una falla funcional. Entonces, este intervalo básicamente es como el periodo de advertencia, ¿verdad? Para que el tiempo previo que tenemos a la falla, para que podamos entonces actuar. Después tenemos el intervalo PF neto. Este se denomina que es el intervalo mínimo con probabilidades de ocurrir entre el descubrimiento de la falla potencial y hasta que se manifiesta ya como una falla funcional. Podemos observar, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que el intervalo neto es de 8 meses. ¿Por qué? Porque el intervalo PF corresponde a 9 meses. Sin embargo, como el ítem es inspeccionado cada mes, digamos, entonces nuestro intervalo neto corresponde a 8 meses. También acá es importante destacar que siempre se va a preferir que este intervalo, cuanto más extenso sea, es mejor, porque esto va a permitir que se puedan realizar todas las acciones necesarias para evitar entonces que las consecuencias nos afecten en mayor manera, ¿verdad? Ahora bien, en algunos casos este intervalo no es tan constante, ¿verdad? Es un poco inconsistente para alguna falla, entonces pueden variar dependiendo
grado de valor es considerable. Entonces, en estos casos lo que se recomienda es siempre seleccionar el intervalo de la tarea que sea menor, ¿verdad? Que es el más corto, el más corto de los posibles intervalos PF, y con esto podemos asegurar entonces que podemos detectar la falla potencial antes de que se convierta a la falla funcional. Y ahora bien, pero si es muy inconsistente, va a ser muy complicado poder establecer este intervalo de tarea. Entonces, lo que se recomienda es dejar esto de lado y buscar alguna otra forma de solucionar la falla. Entonces, ¿por qué es importante la advertencia de fallas? Esta advertencia de fallas va a permitir al usuario evitar o minimizar las consecuencias que pueden traer consigo, que es lo que les he venido diciendo. Entonces, ¿consecuencias de qué tipo? Por ejemplo, en el tiempo de inactividad. Entonces, se van a minimizar, bueno, eso va a ayudar a que a partir de las acciones que ya están programadas, acciones correctivas programadas, estas acciones se pueden realizar en momentos en donde no afecte a las operaciones, ¿verdad? Que no se tenga que detener completamente la operación o la producción en sí, y que al estar planificadas, claramente su afectación va a ser mínima. También puede evitar o disminuir lo que son disminuir en este caso los costos de reparación, debido a que estos también ya están anticipados, están planificados y se ven reducidos. Y por último también la seguridad. En este caso podríamos hablar que, por ejemplo, si la falla que se está detectando es bastante grande o que puede ser peligrosa, por ejemplo, al saberlo antes, ¿verdad? Podríamos ya sea evacuar la planta en caso de que sea muy grave, o ver qué requiere la máquina, ya sea apagarla o demás, o qué sé yo, evacuar a los operarios de la planta para evitar cualquier daño a la integridad física, sobre todo, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que podemos llevar a cabo una tarea en condición o cuándo esta es viable de ser realizada? Esto se ve en esos 4 puntos. Entonces, sabemos que podemos hacer una tarea en condición si podemos definir una condición potencial de falla, si es posible que la podamos identificar. Si el intervalo PF es razonablemente inconsistente, si es inconsistente es lo que les acabo de explicar, o si es muy inconsistente se busca otra manera, o se busca el intervalo mínimo, ¿verdad? Y de ahí se compara con el intervalo mínimo también de la tarea y demás. También es viable si es práctico monitorear el ítem a intervalos menores que el intervalo PF. También va de la mano con lo que mencioné, que cuanto más extenso es mejor, y siempre se busca que claramente el intervalo sea menor, puesto que esto nos permite identificar la falla antes de que esta suceda. Ahora, el último punto es que el intervalo PF neto sea lo suficientemente largo para que se lleve a cabo una acción que permita reducir o eliminar las consecuencias. Ok, seguidamente vamos a hablar sobre las categorías de las técnicas en condición. Entonces tenemos 4 principales categorías de estas técnicas en condición, ¿verdad? Que es como para inspeccionar el equipo y ver que todo está bien. La primera técnica corresponde al monitoreo en condición. Esta generalmente va a implicar el uso de algún tipo de equipo para detectar las fallas potenciales. Es decir, se va a utilizar un equipo para poder monitorear las condiciones de otro. Después se tiene que, para monitoreo en condición, esta es altamente sensible también a los sentidos humanos, porque aquí entra lo que es el percibir lo que son, qué sé yo, aspectos físicos, de temperatura, eléctricos y demás. Y también este monitoreo en condición dice que casi todos los equipos de monitoreo solo controlan una condición. Entonces, esta es una característica particular. Por ejemplo, el libro mencionaba que si se tenía, por ejemplo, un analizador de vibraciones, solamente iba a poder monitorear la condición de la vibración. Solo podía monitorear una condición. La siguiente técnica corresponde a las variaciones en la calidad del producto. Entonces, es frecuente pensar que si el producto tiene algún defecto, ese está relacionado con algún defecto en la máquina. Existe una técnica que es el control del proceso de manera estadística, que nos permite monitorear si realmente esto es así.
¿De qué manera lo hace? Primero, mide lo que es algún atributo del producto y utiliza estas medidas al compararlas con algunas otras que ya estén establecidas para poder compararlas e inferir acerca, ¿verdad? Sacar alguna conclusión para ver si realmente está sucediendo algo o si bien se están saliendo de los límites de especificaciones, que es lo que vemos en la figura. Esta es una tabla típica de este método que les menciono, del control de proceso estadístico, y podemos ver en el primer círculo, por ejemplo, que estas primeras lecturas se encuentran bajo control, ¿verdad? Vemos que el modo de falla, vemos que tienen una tendencia determinada, por ejemplo, y ya para el segundo vemos que se empiezan a salir un poco de las especificaciones también. Pero en este segundo, aunque se están saliendo las especificaciones, vemos que todavía siguen en control. Sin embargo, aquí ya es donde podemos ir viendo que, por ejemplo, tenemos una falla potencial, es decir, que ya la falla está por ocurrir, puesto que ya se están saliendo de los límites. Si esto no se controla, podemos llegar al tercer caso, que es cuando ya se empieza a producir fuera de las especificaciones, y ahí es donde ya está la falla. Entonces, esta es otra manera de ver, controlar, ver lo que es la variabilidad del proceso y ver si tenemos que actuar antes de llegar al punto 3, por ejemplo. Esta sería esta técnica. En cuanto a la tercera técnica, tenemos lo que es el monitoreo de efectos primarios. Estos efectos primarios corresponden a lo que es la velocidad, la temperatura, la potencia, etcétera, o bueno, entre otros. Y estos efectos son alguna otra fuente de información que nos pueden brindar datos sobre cómo está el equipo, cuál es su condición. Tenemos entonces que estos efectos pueden ser monitoreados a través de una persona que debe de irlos registrando, y para esto esta persona tiene que saber que estas lecturas están en orden, cuáles son las que corresponden a una falla potencial, cuáles son las que corresponden a una falla funcional. También esta persona tiene que saber que se realizan con una frecuencia, ¿verdad? Que las lecturas se van a realizar con una frecuencia que es menor al intervalo PF, y también tiene que estar atenta a que el indicador esté siempre actualizado, que se mantenga de manera que sea lo suficientemente preciso para esta función. Entonces acá podemos ver también un ejemplo que brinda el libro, que el indicador normal, digamos que el indicador normal se encuentra normal si se encuentra entre el 2 y el 3. Si vemos que el indicador está tirando un poco más hacia el 2, entonces de ahí podemos ir detectando que se está dando una falla potencial, ¿verdad? Y si se sigue tirando todavía más hacia la izquierda, es decir, hacia el 1, ahí es cuando ya se va ocasionando lo que es la falla funcional. Por último, tenemos la última técnica en condición, que es una de las más frecuentes, que es a través de los sentidos humanos, que es la vista, el oído, el tacto, el olfato, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos. Pero esta técnica tiene también sus desventajas. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que para que cuando ya una persona logre detectar que algo está sucediendo con el equipo, puede que esto ya sea demasiado tarde, que el fallo ya esté muy avanzado para cuando el sentido pueda detectarlo. También vuelve un poco el proceso subjetivo, porque puede ser difícil desarrollar un criterio de inspección que realmente sea preciso. Y bueno, por el otro lado también esta técnica presenta ventajas, como cuáles, como que bueno, una persona tiene una gran versatilidad que le permite detectar varias condiciones de falla, perdón. También puede ser conveniente, puede ser efectivo que el monitoreo sea realizado por personas que desempeñan las tareas normales cerca de este equipo, ¿verdad? Puede ser conveniente ya que estas personas conocen del equipo, siempre están ahí, entonces puede ser un buen recurso. Y esta misma persona puede ser capaz de emitir un juicio sobre cuál es la severidad de lo que está percibiendo, ¿verdad? De la falla, y por lo tanto también opinar sobre la acción que debería tomarse al respecto. Bueno, entonces, ¿cómo debemos seleccionar esta categoría adecuada? Hay que considerar todas las advertencias que pueden razonablemente preceder a un modo de falla. Esto en forma conjunta con la totalidad de las tareas en condición que podían utilizarse para detectar esas advertencias. Aplicar también el criterio de selección de tareas de RCM rigurosamente.
para determinar cuál de las tareas tiene probabilidades de ser el modo más efectivo de anticipar el modo de falla que estamos considerando. Pero acá la mejor opción va a depender del contexto operativo del bien, entonces hay que analizarlo. Pero acá tenemos algunos peligros en cuanto a esto de las tareas sin condición. Primeramente, hay que prestar atención a la distinción entre lo que es una falla potencial y funcional, y la distinción entre las fallas potenciales y la edad. Muchas veces, ¿verdad? Entonces hay confusión, y esto según el contexto en que se den. Entonces, por ejemplo, si en una cañería se lleva agua y existe un goteo mínimo, se considera una falla potencial. Entonces, la tarea se relaciona con controlar esas fugas por las pérdidas, y la frecuencia depende del tiempo que lleve una pérdida menor aceptable en convertirse en una pérdida mayor inaceptable, y la acción correctiva se aplica cuando se descubre la pérdida menor. Sin embargo, ¿verdad? Si esta cañería lleva una sustancia, no sé, tóxica, cualquier fuga pequeña se va a considerar una falla funcional, y se encuentra una manera de manejar la falla de manera rápida, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa diferencia. Ahora, en cuanto a lo que es, no, Cari, el intervalo PF y edad operativa, bueno, la vida de un componente se mide hacia adelante, desde el momento que entra en servicio, ¿verdad? Desde el momento que se adquiere ese ítem, entra en servicio. Mientras que este intervalo se mide desde la falla funcional hacia atrás, implicando entonces que estos no se relacionan, estos conceptos. Bueno, acá tenemos una figura, muestra que para detectar la falla potencial se necesita hacer una tarea de inspección cada 2 meses. Esto, al ocurrir las fallas en una base causal, no se sabe cuándo se va a presentar la siguiente. Entonces, los ciclos de inspección, vemos que hay que iniciarlos tan pronto como ponemos ese ítem, ¿verdad? Que estamos hablando, el objeto en servicio, porque la frecuencia de la inspección no tiene que ver con lo que es la edad o vida del componente. Ahora, bueno, refiriéndome a las curvas PF lineares, no lineares, de las etapas finales del deterioro, pueden describirse por esta curva. Entonces, el deterioro se acelera en lo que son las etapas finales. En la primera figura, acá vemos un ejemplo de rodamiento de bolas. Los movimientos cíclicos de estas pueden causar grietas por la fatiga que hay en la superficie, y evolucionan, y entonces van a aparecer síntomas detectables de deterioro. Si se utiliza una técnica de análisis, por ejemplo, de vibración, para detectar lo que son las fallas potenciales, no se puede predecir cuándo va a ocurrir la falla trazando una línea recta, si se está basando solo en observaciones. Luego de que se observa una desviación inicial, se deben tomar lecturas de vibración extras adicionales a intervalos progresivamente más cortos, hasta alcanzar un punto superior en el que se tenga que tomar una acción. Bueno, ahora, si un ítem se deteriora de manera más o menos lineal durante su vida, es razonable, que las etapas de deterioro también sean más o menos lineales. Entonces, acá tenemos un ejemplo del desgaste de un neumático. No sé si ven ahí una figura. La superficie de un neumático, tiende a desgastarse de un modo más o menos lineal. Esto hasta que la llanta llega a un mínimo legal. Si este mínimo, pongamos un ejemplo, es como viene ahí, 2 milímetros, es posible especificar una profundidad de llanta mayor a 2 milímetros, o sea, que sea una advertencia adecuada para cuando ya la falla funcional va a ser inminente. Entonces, cuando estamos a un nivel todavía de una falla potencial. Entonces, si la falla potencial la establecemos en unos 3 milímetros, este intervalo PF es la distancia que se puede esperar que la rueda recorra mientras la profundidad de la llanta se desgasta de 3 a los 2 milímetros, ¿verdad? Como vemos ahí en la imagen de la derecha. Entonces, en esta figura también, si la rueda entra en servicio con una profundidad de 12 milímetros, debería ser posible entonces que se prediga el intervalo basándose en la distancia que cubre antes de que la rueda
deba ser retratada. Por ejemplo, no sé, si las ruedas duran unos 30.000 millas antes de ser tratadas, entonces se puede concluir que se gasta un porcentaje de un milímetro, perdón, cada 3.000 millas. Entonces el intervalo PF de 3.000 millas, ¿verdad? Debería llevarnos a ese intervalo. Entonces, en general, el deterioro lineal entre P y F, ¿verdad? Solo se puede encontrar donde los mecanismos de falla se relacionen con la edad intrínsecamente. Siguiente, Cari. Entonces, Natalia, bueno, sí, pero todo el mundo, si quieren me recuerdan al final de la exposición de ustedes, que yo creo que va a ser de hoy en 8, ajá, que les explique cómo se deterioran los roles. los roles. Sí, los rodamientos. Voy a apuntarlo para acordarnos. Sí, y luego otra pregunta que quería dejarles para que la vayan pensando es en lo que expuso Wendolin, que son las tareas sobre la condición, ¿verdad? Ujú. Y ahora que usted está hablando del intervalo PF, a ver, si nosotros iniciamos un programa de mantenimiento RCM y iniciamos las tareas sobre condición, entonces, ¿cómo sé yo que la frecuencia de monitoreo que escogí es la correcta? A ver, ustedes entran en una industria, entonces ustedes lo primero que hacen es que dividen los equipos en equipos esenciales, equipos esenciales, no esenciales y equipos de soporte, digamos. ¿Ok? Entonces, para los equipos esenciales, ¿cómo van a determinar ustedes cuándo empiezan el programa? Ya una vez que el programa lleva meses, ya se determina cuál es la frecuencia apropiada. Pero cuando usted empieza las tareas de condición, ¿cómo determina la frecuencia? ¿Y cómo sabe usted si un problema se está desarrollando en una máquina o no al principio del programa? Una vez que el programa lleva 6 meses, ya todo está montado. Pero en el primer mes, esa es la pregunta que quiero hacerles, para que la investiguen y me la contesten de hoy en 8. ¿Ok? Bueno, no sé si todos los asistentes pueden quedarse a seguir la exposición o si tienen que irse, si tienen clases. Por ejemplo, Kenneth. Aquí estoy, profe. No se tiene que ir. O Y bueno, tome al que revés. tengo- Perdón, tome que un Kenneth. ratico. Perdón, Kenneth. No, que todavía tengo un ratico, unos minutos más, pero igual lo podemos dejar para la otra semana, no sé, los compañeros que decían ellos. No, de hecho, todavía falta bastante exponer, entonces, no sé, el profe decía. No sé, sí, yo sé. RCM siempre se lleva 2 días. Sí, es que el horario inicial son las 4, entonces tal vez algunos alumnos se salieron porque tienen alguna otra actividad. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, mejor lo detenemos aquí. Me entendieron la pregunta que les hice, ¿verdad? Es importantísimo determinar cuando uno empieza un programa. Ahora sí, leí, bueno, ¿y cómo sé si se está desarrollando un problema o no en este momento, en esta máquina? ¿Verdad? Es algo fundamental, ¿ok? Profe, a ver si le entendimos la pregunta bien. Bueno, en mi caso, ¿cómo determinar la frecuencia de la tarea en condición antes de implementar el programa? No, al principio, en el día 0. Por ejemplo, si usted va a hacer lecturas de vibraciones, ok, ¿cada cuánto mido las plantas esenciales? O sea, las máquinas esenciales. Las mido cada mes, en el día 0. Profe, Las mido cada 15 días, las mido cada semana. ¿Cómo las mido? ¿Con qué frecuencia? Esa es la pregunta. En el día D0, en el día 0, ¿cómo determina usted la frecuencia de la tecnología que usted va a aplicar para hacer las tareas predictivas?
Esa es la pregunta. Sí, es que me queda duda más bien si nosotros no lo comentamos ahorita como en las diapositivas que siguen. Ah, bueno, ok. Porque es que, bueno, o no sé si lo dejamos para la otra semana mejor. Sí, para ver está si bien, realmente mejor. lo No, hacemos. sí, la tarea era para que la contestaran de hoy en 8. Yo desde el principio dije que era para de hoy en 8. Entonces, mejor dejémosla para de hoy en 8, ¿verdad? Y sí, de ahí respetemos el horario porque de ahí yo no lo puedo respetar al inicio porque es un pegoste ahí de cosas. Pero de ahí al final, dejémoslo aquí. La exposición va muy interesante. Entonces, de ahí es que hay muy poquita gente. No, Bueno, Sí, lástima. y también que es un tema muy casado, es un tema muy largo sí, y muchos términos y todo, entonces. Ok. Bueno, entonces muchachos, que tengan un buen fin de semana. Estudien bastante.